está, ahí me escucho bien. Gracias. Ok. Muy bien, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar, ¿sale? Vamos a orar para que sea el Señor quien guíe nuestro estudio. Los niños pueden pasar a su salón. Gracias. Ok. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque podemos estudiar en esta noche tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos sigues iluminando a través de ella, Señor, todo aquello que ya está revelado. Señor, yo te pido que en esta noche nos des sabiduría, nos des entendimiento, Señor, porque estamos estudiando una doctrina no complicada, Señor, sino a veces a nuestro entender, a nuestra mente, Señor, se vuelve complicada, pero con tu ayuda, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, podemos entender, Señor, tu palabra, tu voluntad. Yo te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, estamos estudiando nuestra confesión de fe y estamos en el artículo número 3, ¿verdad? Estamos en el artículo número 3. Es ahí donde estamos estudiando esta confesión, artículo 3. Y el miércoles pasado vimos el párrafo 1. Alcanzamos a estudiar todo el párrafo 1 y el día de hoy vamos a entrar con el párrafo 2. Con el párrafo 2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahí están, su confesión. Párrafo 2. Muy bien, ¿quién quiere leer el párrafo 2? ¿Quién lo lee? El párrafo 2. ¿Israel? Muy bien. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se pueden suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Ok, muchas gracias, Israel. Pues como saben, hermanos, estamos estudiando este artículo 3, que es los decretos de Dios. Es donde estamos estudiando. Y hermanos, antes de entrar con el párrafo 2, quiero decirles que cuando yo empecé a estudiar esta doctrina y en la congregación donde yo me encontraba, pues fue algo que para mí comenzó a ser como un parteaguas. Y yo creo que al estudiar esta doctrina, fue un impulso ya de más estudio que tenía, pero fue como un impulso a querer empezar a buscar una congregación que fuera conforme a la corriente, voy a llamarlo así, o al corte al cual pues yo me estaba inclinando. ¿Y por qué esto, hermanos? Porque prácticamente yo estaba encargado de una reunión familiar y esa reunión familiar, pues yo tenía ya con esa reunión como 6 años con esa reunión y pues estando yo enseñando a las personas de ahí, al final, pues sí era un número bastante grandecito, claro, éramos una congregación muy grande, pero sí era un número bastante grandecito, que éramos, yo creo, ya en la reunión como unas, a veces 30 personas, 35 personas que iban ahí a la reunión familiar. Y entonces estando ahí nosotros, pues ya al momento de yo conocer esta doctrina y comenzar a exponer, pues ya empezaba a traer confusión a los hermanos. Y es ahí donde pues ya dentro de mí había una lucha interna, ¿verdad? O sea, seguir con la línea que tenía mi iglesia local o pues en mi convicción pues comenzar a predicar esta parte donde yo empezaba a descubrir, vamos a decirlo así, las doctrinas de la gracia. Y es ahí donde ya viene como pues este impulso a decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Creo que nuestro tiempo aquí se terminó, porque pues yo a veces comenzaba a predicar y las personas se acercaban y decían, a ver, pero tú nos enseñas esto, pero el domingo se está enseñando esto. Entonces ya para mí comenzaba a ser un choque. Entonces querer cambiar yo
o querer que toda una iglesia por muchos años, por un corte doctrinal cambiara, pues obviamente iba a ser muy, muy, muy complicado. Y es por eso que, aunque hoy se dice, así se dice en esa congregación, que yo me salí de esa congregación para iniciar esta congregación, no es cierto, hermanos, no es verdad, no fue así, es una mentira. Yo salí de esa congregación y yo me fui a otra congregación que traía este corte doctrinal. Y ya después de esa congregación fue que se inicia esta congregación, pero el hecho de que se haya iniciado esta congregación no quiere decir que en la iglesia que yo me fui estoy mal con el pastor, para nada. Es mi amigo, tenemos buena relación y nos apoyamos los unos a los otros, ¿verdad? Pero bueno, entonces, dice el párrafo 2, perdón, que aunque Dios sabe todo lo que pudiera pasar en todas las condiciones que se puede suponer, sin embargo, nada decretado por lo que previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Hermanos, Dios no decreta nada, fue lo que dijimos, alcanzamos a ver un poquito sobre este párrafo 2, Dios no decreta nada según su presciencia, ¿verdad? Su presciencia. Cuando hablamos de presciencia quiere decir su conocimiento anticipado, sino que Dios decreta por su perfecta y santa voluntad. Entonces, fíjate lo que vamos ahí a Isaías capítulo 40, versículo del 13 al 14. Isaías 40 del 13 al 14. Amén. Isaías 40 del 13 al 14 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Hermanos, ¿qué nos dice este versículo? Pues que obviamente Dios decreta por su santa voluntad, no por lo que en su presciencia, o su conocimiento anticipado, Él sabe lo que va a pasar. Entonces, hermanos, este punto del decreto de Dios, les digo que es muy importantísimo que lo estudiemos y que nos vayamos poco a poquito, porque recordemos que hay algo que se enseña, y a lo mejor así te lo enseñaron por mucho tiempo, nos lo enseñaron por mucho tiempo, inclusive cuando yo estaba en el instituto bíblico de esta manera me lo enseñaron, o sea, de la otra manera, que Dios elige, Dios predestina a aquellas personas que en su omnisciencia, en su conocimiento anticipado, Él ya sabe que le van a aceptar en su libre albedrío. O sea, Dios ya sabía que José Manuel iba a aceptar y es por eso que Dios lo elige, es por eso que Dios lo escoge, porque como yo ya sé que Él me va a aceptar, pues yo lo escojo. Hermanos, y si lo vemos de esta manera, pues la salvación no es 100% de Dios, porque también la salvación depende de ti, depende de si le vas o no aceptar para que Dios te elija, para que Dios te escoja. Entonces, cuando no es así, hermanos, porque la palabra de Dios dice que nosotros estamos muertos en nuestros pecados, estamos muertos, entonces, ¿cómo un muerto va a poder tomar una decisión? ¿Cómo un muerto va a poder elegir? Y es aquí donde vienen, pues, tenemos el libre albedrío. Claro que tenemos el libre albedrío, tenemos el libre albedrío para escoger con quién nos vamos a casar, tienes libre albedrío para saber la casa que quieres comprar, la casa que quieres rentar, tienes libre albedrío para saber el carro que quieres tener, tienes el libre albedrío para escoger a la muchacha que quisieras o el muchacho que quisieras que fuera tu novio, tienes el libre albedrío para eso, pero el libre albedrío, el hombre para escoger a Dios está muerto en sus pecados, el hombre está muerto en sus pecados. Entonces, dice Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30. ¿Quién lo quiere leer? Romanos 8, 29 al 30. Ya, Alexis. Gracias. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok, es ahí, en este versículo, donde algunos hermanos se amparan y dicen, antes de la predestinación viene el conocimiento anticipado. Antes de la predestinación viene el conocimiento anticipado, porque dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó. O sea, a los que antes conoció que le iban a salvar, a estos también predestinó. Hermanos, si el Señor nos conocía, el Señor sabía que estábamos muertos en nuestros pecados. Y es lo que decimos, este es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Hermano, Dios nos conoció sabiendo que le aborrecíamos, sabiendo que no le amábamos, sabiendo que éramos pecadores, sabiendo que amábamos más las tinieblas que a la luz, y a pesar de eso, nos amó. A pesar de eso, nos predestinó, nos escogió, a pesar de ello. Y es ahí donde viene la historia de Oseas. A pesar de que era su mujer, la amó. A pesar de quién fue, la amó. Así es el amor de Dios, hermanos. Recordemos que esta confesión bautista, hermanos, se hizo para que pudieran diferenciar se pudiera diferenciar a los hermanos bautistas, porque había varios hermanos bautistas que ya estaban abrazando el arminianismo. Entonces, la doctrina de Arminio. Entonces, empezaron a abrazar estas doctrinas y ellos hicieron esta confesión de fe donde dejaban totalmente por escrito las doctrinas de la gracia, algo totalmente, o vamos a llamarlo así, algo contrario. Hermanos, ¿en qué tenemos común los arminianos con los, vamos a llamarlos así, los calvinistas? Que los dos sabemos que la salvación viene de Dios. Y que la salvación es la salvación solamente es por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso a mí me hace llamar a un arminiano hermano. Eso a mí me hace llamar a un arminiano hermano, a pesar de que tengamos estas diferencias doctrinales, ¿sí? Entonces, hermanos, es aquí donde viene esta confesión de fe y ellos quieren dejar por escrito en estos artículos lo que ellos creen en cuanto a la palabra de Dios. Y por eso dejan el artículo 3 como los decretos de Dios. Dejan algo totalmente establecido. Entonces, recordemos que en los puntos de Arminio, uno de los puntos de esta doctrina, o de la doctrina de los arminios, no es que Arminio haya dicho, voy a hacer una doctrina que sea arminiana. No. Se llama así porque comenzaron a seguir los discípulos de Arminio, comenzaron a agarrar sus estudios, sus doctrinas, y es por eso que se llamaban las doctrinas como de Arminio, ¿no? O arminianos. Entonces, el punto de los seguidores de Arminio decían esto: Dios puso su mano sobre todos aquellos individuos que sabía o preveía que iban a responder al Evangelio. Entonces, Dios eligió a aquellas personas que Él vio que querían ser salvadas por medio de su libre albedrío, a pesar de su estado natural caído. O sea, que el hombre, a pesar de que está naturalmente caído, que nace de una naturaleza caída, el hombre ahí puede responder al llamado. Hermanos, pero basta leer Génesis para ver que el hombre no responde a su llamado por cuenta propia. ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando pecó? Fue y se escondió. Si Dios hubiese dejado a Adán, Adán seguiría escondido, hermanos. Adán jamás hubiese ido a buscar a Dios. ¿Quién fue quien buscó a Adán? Dios. Fue Dios quien fue por Adán. Por eso nunca digas, es que cuando yo encontré al Señor, el Señor te encontró a ti. El perdido éramos tú y yo. Tú y yo éramos los perdidos. El Señor nos encontró a nosotros. Nosotros éramos los perdidos. Entonces, en su estado natural ya Adán, ahora en su estado caído, el hombre jamás buscaría a Dios. ¿Dónde estás tú, Adán? Tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Y el Señor comienza a dialogar con Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo primero que quiso hacer Adán? Echarle la culpa a Dios, al mismo Dios. Pues la mujer que tú me diste. Si tú no me hubieras dado esa mujer, yo aquí estuviera fiel, ¿verdad?
Y luego la mujer, pues la creación que tú hiciste, la serpiente. Y así se va, hermanos. Entonces, en otras palabras, ellos decían que no era que era una elección condicional, no incondicional. ¿Ok? El arminianismo dice que es una elección condicional, no incondicional. La elección condicional dice que un Dios omnisciente mira hacia el futuro y decide elegir a las personas basándose en su decisión futura que harán para llegar a la fe en Cristo. Se considera una elección condicional porque se basa en la condición de que el hombre haga algo por su propia voluntad. Entonces Dios vio, el arminianismo dice que Dios vio que el hombre le iba a aceptar y dijo, a él sí me va a aceptar, a él sí lo escojo. A él no me va a aceptar, pues a él no lo escojo, porque él no me va a aceptar. No, hermanos, por eso decimos que es una elección incondicional. A pesar de que Dios vio de que nosotros no le íbamos a aceptar, Él decidió amarnos, Él decidió salvarnos, Él decidió predestinarnos. Entonces, hermanos, y es aquí que los hermanos bautistas quieren dejar esto muy claro. Dios no toma o no hace sus decretos basados a lo que Él ve en un futuro. Dios no hace sus decretos basados a lo que Él ve en un futuro. No, Dios decreta todo conforme a su perfecta y santa voluntad. A su perfecta y santa voluntad. Hermanos, vamos al párrafo 3. Vamos al párrafo 3. ¿Quién lo quiere leer el 3? Perdón. Hay un salmo que dice, es Salmo 35, 6, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y eso implica el hecho de que Él hace lo que Él quiere y Él decida. El hecho de que digamos que el hombre, de que Dios está condicionado al hombre, ya le quitas la soberanía a Dios. Completamente. Y fue lo que vimos en el tema pasado, ¿no? Que Dios hace lo que Él quiere porque es Dios. Y que cuando nosotros hablamos lo que Él quiere, luego nuestra mente humana y caída piensa en lo malo, en el pecado. Dios hace lo que Él quiere. Y luego pensamos en lo malo. No, Dios hace lo que Él quiere en su perfecta voluntad. Y todo lo que Dios hace obra para nuestro bien. Y cuando hablamos ese bien, porque también ahí hay que tener algo claro, todo obra para nuestro bien. Dices, pues esto yo no veo que esté obrando para mi bien, al contrario, todo esto va peor. Cuando habla aquí de que todo obra para bien, está hablando que ese bien es hacernos a la persona del Señor Jesucristo. Formar en nosotros el carácter de Cristo. Y formar el carácter de Cristo en nosotros es el mejor bien que podemos tener. ¿Verdad? Entonces también no pensemos que, ese bien, pues yo veo que todo mal. No, está forjando tu carácter. El Señor forja tu carácter. ¿Verdad? Ok, muy bien, gracias Irra. Vamos al párrafo 3. A José Manuel. Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para la alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para la alabanza de la gloria de su justicia. Ok, hasta aquí, hermanos. Hermanos, este tercer párrafo es aquí donde a veces a nuestros hermanos, vamos a llamarlo así, arminianos, se les funden los fusibles. Y también cuando uno comienza a estudiar esto, es lógico que te hagas muchas preguntas y tengas esto, porque aquí en el párrafo 3 dejan algo súper claro. Y fíjate, voy a volver a leer, dice, por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para la alabanza de su gloria en su gracia. Entonces dice que Dios ha predestinado, ha preordenado a algunos hombres para la alabanza de su gloria. Pero también dice, a otros los deja actuar en su pecado para su justa condenación, para la alabanza de la gloria de su justicia. Y es aquí donde dicen,
es que el Dios que predican los hermanos bautistas, es que ya ahorita ya los bautistas, ya ahorita, por eso ya se escuchan ya los bautistas reformados, ¿no? Se mencionan así, porque ya la mezcla aún de bautistas, hay bautistas arminianos, o sea, entonces ya por eso mejor se llaman bautistas reformados. Pero es aquí donde dicen, es que este Dios, o este Dios en la cual Calvino o los hermanos calvinistas nos hablan de la predestinación, pues parece ser un Dios muy cruel, parece ser un Dios falto de amor. ¿Cómo que a unos sí y a otros no? Si dice ahí el versículo que en la voluntad del Señor está que todos se salven, que nadie se pierda. Pues completamente, claro. Eso es una verdad. Pero entonces es aquí donde dicen, ¿por qué a unos sí y por qué a otros no? ¿Qué no es injusto de parte de Dios esto? No es injusto de parte de Dios. No podemos decir que Dios es injusto. Al Dios predestinar a unos a preordenar a algunos para salvación y a otros dejarlos actuar en su pecado. Y es lo que vamos a entrar y vamos a ver aquí, más adelantito, que Jacob amé, a Esaú aborrecí. Entonces, Dios decretó nuestra salvación antes de la fundación del mundo, hermanos, y es aquí donde nosotros podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Si Dios decretó que tú y yo fuésemos salvos antes de la fundación del mundo, nada ni nadie te puede arrebatar tu salvación. Por eso Pablo decía, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni lo porvenir podrá separarme del amor que es en Cristo Jesús. Porque si Dios predestinó, Dios preordenó antes de la fundación del mundo que fuésemos salvos y en este transcurso nosotros perdemos la salvación, pues es un Dios inmutable. No es un Dios inmutable, perdón, es un Dios que cambia. Es un Dios que cambia. Entonces, pues, ¿en qué Dios confiaríamos? ¿En qué Dios estaríamos fundamentados en decir, bueno, aquí sí dijo, pero aquí ya me deja a que yo viva mi vida y aquí puedo perderme? Pues, ay, no, no. Dice que el que Él comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué? Él la va a terminar. Él la va a perfeccionar. Y es ahí donde viene otra doctrina que es la perseverancia de los santos, que también la vamos a ver, que la confesión lo menciona, la perseverancia de los santos. ¿Quién me ayuda a leer Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21? Y otro que busque Romanos, capítulo 9, versículo 12. Primera de Timoteo 5, 21. Ajá. Podemos entonces decir, o sea, se puede decir bajo esta misma punto que un creyente, o sea, un nacido pues de nuevo, un creyente que Dios escogió, puede, o sea, una vez ya en el camino del Señor, como el caso del hijo pródigo, pecar así feo, o sea, caer, que Dios le, que la soberanía y la voluntad de Dios peque así como la historia del hijo pródigo, que se vaya, que se pierda, que caiga lo más bajo y después levantarse, aún siendo ya creyente, o sea, como el caso del hijo pródigo, no sé si se aplica de esta misma manera. ¿Puede ser? Pues David, ¿no? Y entendamos algo, hermanos, en cuenta. Muchas veces cuando hablamos también la parábola del hijo pródigo, la ponemos como ese ejemplo de, pues yo puedo irme al mundo, puedo hacer y esto y otro, y al cabo el Señor ahí está esperándome. Recordemos que cada parábola va en un contexto, y dice ahí que unos menospreciaban, estaban los fariseos que menospreciaban a los pecadores, ¿no? Y a los publicanos. Y es aquí que Jesús lanza esta parábola, ¿verdad? Para saber que aunque ellos habían estado ahí, jamás habían estado con el Padre, ¿verdad? A pesar de que el hijo mayor estuvo ahí, no tenía una relación con el Padre. Entonces, iría más allá, pero dentro de todo, aún las parábolas podemos sacar principios de ellos. Yo digo, o sea, sí puede uno caer en pecado muy grande y regresar, porque finalmente somos distintos. Porque a veces ese pecado, por ejemplo, con el caso de mi hermano, es como de
lo arrastra y lo tuvo mucho tiempo atado y después viene a Cristo, vuelve a caer y regresa. Porque está completamente enfocado en Cristo, en la fe de Dios. Entonces, finalmente, somos carne y no quieres pedir misericordia, ¿no? Y decir, Señor, ayúdame, déjame agarrarme de la puntita de tu mano. Claro. Sí, hermanos, y pues también tengamos en cuenta que muchas veces nosotros como humanos nada más vemos lo exterior. Muchas veces vemos los pecados que están por fuera. Y ahorita estamos estudiando el mandamiento de la codicia. Hay personas que no roban, no toman, no fuman, moralmente bien, pero son codiciosos en su corazón. Entonces, pecado es pecado, ¿verdad? Pecado es pecado. Entonces, a veces tener cuidado en eso. Pues el hermano viene, siempre está aquí, es bien fiel, ¿verdad? No roba, no toma, es codicioso, es adúltero a lo mejor y nadie sabe. Entonces, digo, no es justificar los pecados, pero estar siempre prestos en eso, ¿no? O sea, pues sí puede un nacido de nuevo puede caer feo en un pecado, sí, completamente. La Biblia nos da los panoramas de que se puede. Lo que no puede hacer un nacido de nuevo, un creyente, un verdadero hijo de Dios, es blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pero sí puede pecar, sí puede caer en pecado. Y para eso está hoy en día la iglesia, el Espíritu Santo, para ayudarlo y restaurarlo al hermano caído. ¿Ah? En Romanos, hablar de lo que dice el Señor, porque antes conoció cuando Dios decreta la creación del mundo, decretó también la salvación de los predestinados. Él sabía que la raza humana iba a caer, pero la obra no terminó ahí, no fue como un fallo de Dios. Al momento que decreta y hace la creación, él ya tenía un plan para salvarnos. O sea, no dejarnos caídos, él ya lo tenía, ese plan. Entonces dice, como le decía hace un ratito, es cierto, porque a los que antes conoció, Dios ya conocía que nosotros somos pecadores, que íbamos a continuar pecando, sin embargo, Él nos amó y nos dio a su Hijo para salvación. Entonces nos conoció, nos había ya adoptado, nos había injertado, pero Él, aún así, sabiendo que nosotros estábamos en pecado, o sea, que estábamos muertos, Él decidió darnos vida, aún a pesar de que en esta parte que aún estamos actualmente seguimos pecando. Pero, ¿sabes? Aquí me gustaría, no sé si lo vas a tocar, ¿sí? En el párrafo 3, cuando habla de los ángeles, los hombres predestinados, aquí también hay que tener un poco de cuidado cuando dice que yo creo esto, lo que dice aquí está totalmente en lo que yo creo, que habla acerca de a otros los deja actuar en su pecado para justicia de condenación, en su pecado para su justa condenación. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar quizás una corriente donde te diga, entonces tú eres de los que crees que están predestinados para salvación y predestinados para condenación. Aquí claramente lo dejan escrito. Cuando la raza humana cae en pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, lo vemos en Romanos, ¿no? Nos hicimos inútiles, no hicimos a Dios, esta situación, lo vemos ahí en Romanos muy claro, ¿no? Nosotros no buscamos a Dios como decisión, Dios nos buscó a nosotros, nos dio esa redención y nos adoptó. Y a nosotros, a los que no son salvados, dicen, no, pues qué feo, no tienen chance, simple y sencillamente como estábamos caídos, los dejó, como dicen aquí, los dejó en ese estado, simplemente haciendo lo que quieren hacer, viviendo lo que quieren vivir, y los dejó para condenación. Ahí Dios no se mete para decir, tú te vas a ir al infierno. Dios no toma esa posición, y aquí, como lo dice su libro, los deja en su pecado para que sufran esa condenación. Ese punto es la doble predestinación y el hipercalvinismo. Ahí, cuando se pongan a estudiar, sí les sugiero que lo tomen con algo relajado, y si tienen dudas que lo puedan preguntar, pero esa confesión de fe se apega nada más a esa parte que los deja en su justa condenación. No sé si ibas a tocar o no ibas a tocar. Se va a tocar. Pero lo que es importante mencionar nada más para que tuviéramos ahí subrayado esa parte que dice en el párrafo 3, a otros se les deja actuar
en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Sí, se va a tocar. Gracias, Darío. Muy bien. Ok, seguimos. Primera de Timoteo 5:21 y Romanos 9 del 9 al 12. Timoteo, ok. Primera de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Ok, fíjense lo que dice, ¿verdad? Y de sus ángeles escogidos, ¿verdad? De sus ángeles escogidos, que guarden estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces, porque es una elección incondicional, porque es por su pura voluntad soberana y no por ninguna acción futura, decidió escogernos, ¿verdad? Decidió escogernos. Romanos 9, del 9 al 12, que es aquí donde vamos a tocar ese punto que también Darío decía ahorita, ¿no? Comentaba. Romanos 9, del 9 al 12. Ahí, ok. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Gracias. Hermanos, de verdad que el libro de Romanos es conocido como la columna vertebral del cristianismo. Ese libro de Romanos, así es conocido. Y fíjate lo que dice Pablo en el versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Hermanos, Jacob y Esaú aún no habían nacido como para hacer algo que para el hombre fuera tanto bueno o malo, o mereciera alguna condena. No habían hecho todavía alguna acción futura, no habían hecho pues alguna acción de que si uno se iba a portar bien o uno se iba a portar mal, todavía no hacía ni una acción de esas, cuando el Señor eligió a Jacob. O sea, no por algo que hubiesen hecho, ni bueno ni malo, porque si tratáramos o si habláramos de elegir por nuestras acciones, pues pones a Jacob y pones a Esaú, pues el otro es mentiroso. Pues eliges a Esaú. O sea, si fuera por nuestras acciones o por lo que Dios hubiese visto en el futuro en cuanto a las acciones, pues era Esaú. O sea, todavía como que Esaú se ve un mejor hijo, más que Jacob, mentiroso, ¿verdad? Tramposo. Entonces, hermanos, Jacob y Esaú, ambos fueron concebidos de igual manera. De igual manera. Criados de igual manera. Su padre Isaac les instruyó en el camino de Dios de igual manera. De igual manera. A los dos. Pero Dios eligió salvar a uno. Dios eligió salvar a uno. Y es aquí donde viene y dice, esto es injusto de parte de Dios. Esto es injusticia. Hermanos, no es injusto. Dios no es cruel como nosotros. Al contrario, Dios es misericordioso. Dios no es cruel. Por eso dicen que cuando Spurgeon estaba predicando esto, se le acercó una señora, ¿no? Y le dijo, predicaba Romanos 9, y le dijo, es que yo no entiendo este pasaje. No puedo comprender este pasaje. O sea, ¿cómo es posible este pasaje? No lo entiendo. ¿Cómo que a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Cuando dice, no, yo no lo concibo, no lo entiendo. Y Spurgeon le dice, yo tampoco. Yo tampoco lo entiendo.
Y le dice Spurgeon, pero a ver, permítame, ¿qué parte es la que no entiende usted? Pues sí, dice, ¿cómo que a Esaú aborrecí? Dice, no, eso yo sí lo entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo amó a Jacob. ¿Cómo amó a Jacob? Hermanos, cómo el Dios del cielo, sabiendo de antemano lo pecadores que éramos y lo terrible que somos, a pesar de eso nos amó. A pesar de eso nos brindó su gracia por el puro afecto de su voluntad. No que hayamos hecho algo ni bien ni mal. No porque nosotros hayamos tomado una decisión en nuestra naturaleza caída, por el puro afecto de su voluntad y para alabanza de su gloria, decidió salvarnos. Y es aquí donde nosotros entramos, porque cuando escuchamos aún la palabra aborrecer, para nosotros como seres humanos, inclusive pensamos que es una palabra muy cruel. Y estoy totalmente de acuerdo con Darío. Hay algo que yo creo que se llama el hipercalvinismo, donde dicen que Dios antes de la creación... Necesitamos entender algo en todo esto, hermanos. El plan de salvación, ¿cuándo se planeó? ¿Una vez en la caída de Adán y de Eva o en la eternidad? En la eternidad, hermanos. En la eternidad. En la eternidad ese plan de salvación ya estaba. Aún antes, o en la eternidad, antes de la creación del mundo, antes de la creación del hombre. No es que a Dios le tomó por sorpresa, pecó Adán, pecó Eva, ¿qué hay que hacer? Un plan de salvación. No, eso no enseña la Escritura. La Escritura dice que antes de la fundación del mundo, Él ya nos había elegido. ¿De qué forma? Pues con el plan de salvación, hermanos. Con el plan de redención. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra aborrecer, suena cruel y a veces ha ido a este punto del hipercalvinismo, donde Dios creó a las personas y dijo, tú al infierno, tú al cielo, tú al infierno, tú al cielo, tú al infierno, tú al cielo. No sé si logro explicarme. A mí así se me enseñó. Cuando yo estaba en el instituto bíblico y me enseñaron esta doctrina, de esa manera me la enseñaron. Cuando hablábamos de los reformadores y tocamos el punto de Calvino, el pastor decía, es que Calvino es un hombre de Dios, pero también como hombre se equivocó, y Calvino, él creía de esta manera, que las personas que antes de la fundación del mundo el Señor elegía a unos para salvación y otros para perdición. Tú al infierno, tú al cielo. Pero yo quiero irme al cielo. No, porque a ti te elegí para el infierno. Entonces, cuando te enseñan de esa manera, pues obviamente es algo errado, porque no es así la doctrina de la gracia. Es como aquellos que dicen, es que ustedes piensan que la salvación no se pierde porque quieren vivir como quieran. No es cierto. Al contrario, porque sabemos que la salvación no se pierde, vivimos para el Señor. Vivimos una vida piadosa para el Señor. Entonces, inclusive, algunos pueden pensar que Dios no es así, que Dios no aborrece, que mi Dios ama, hermanos. Pero la palabra de Dios es muy clara y la palabra de Dios aquí viene donde dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y la palabra aborrecer que se menciona en Romanos es detestar. En el griego es detestar. Y esa palabra detestar tiene una connotación con la palabra condenar. Condenar. Y la palabra condenar quiere decir imponer un juez una pena a una persona por considerarla culpable de un delito o una falta. En la versión, en el griego, este versículo de a Jacob amé y a Esaú aborrecí, en el griego diría así, a Jacob mostré mi gracia y a Esaú simplemente le dicté sentencia por su delito. Hermanos, ¿qué merecíamos tú y yo? El castigo eterno. ¿Qué merecíamos tú y yo? El infierno. ¿Y Dios es injusto por ello? Para nada. Para nada. Dios no es injusto. Por eso te digo, en el griego este versículo dice, a Jacob mostré mi gracia y a Esaú simplemente le dicté sentencia por su delito. Hice justicia. Hice justicia. Y es aquí, ¿por qué a Jacob le mostró su gracia?
¿Por qué a Jacob le mostró su gracia? No sé, hermanos. No sé por qué Dios nos mostró su gracia a nosotros. Y es como te he dicho otras veces, ¿por qué nosotros? ¿Por qué yo? ¿Por qué no mi hermano? ¿Por qué no mi tío? ¿Por qué no mi primo? Que quizás moralmente son mejor que yo. ¿Por qué tú y yo? ¿Por qué a nosotros decidió mostrarnos su gracia? ¿Por qué decidió amarnos? ¿Por qué decidió salvarnos? Si tú y yo lo único que merecemos, y es justo, es la destitución de su gloria. Es lo que merecemos. Es lo que tú y yo merecemos. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué el Señor decidió salvarnos? ¿Qué vio Dios en nosotros para mostrarnos su gracia? Nada, hermanos. Éramos pecadores. Somos pecadores. El Señor decidió amarnos. Es que ustedes se inventan esta doctrina. Vamos a ver lo que dice Salmo capítulo 65, versículo 4. Salmo 65, 4. Salmo 65, 4. Amén. Dice, lo voy a leer yo. Bienaventurado el que te escogiere a ti. Así dice. ¿Qué dice? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Hermanos, bienaventurados somos si el Señor nos ha escogido. Si el Señor, la palabra que viene aquí que dice, bienaventurado el que tú escogieres, la palabra escogieres viene de una palabra hebrea que quiere decir elegir, entresacar, aceptar. Y la palabra entresacar quiere decir seleccionar y extraer una cosa de entre otras. De entre otras. Dentro de todas las personas, dentro de toda la humanidad, Dios nos seleccionó y Dios nos sacó de ahí, nos apartó de ahí. ¿Para qué? Dice Efesios 1:3, ¿para qué Dios nos sacó de ahí? Efesios capítulo 1, versículo 3, versículo 6. ¿Quién lo quiere leer? Efesios 1, 3, 6. Usted. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su bondad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así es, hermanos, por el puro afecto de su voluntad, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces dice el Salmo, bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres. La palabra atrajeres viene de una palabra hebrea que quiere decir hacer que alguien se acerque a ti. Entonces, en el hebreo, este versículo dice, bienaventurado al que tú seleccionas, al que tú escoges, al que entresacas de los demás para que se acerque a ti. Bienaventurado. Bienaventurado. Hermanos, Juan capítulo 6, versículo 65. Juan 6:65.
Yo les voy a leer para irme un poquito rápido porque quiero que terminemos leyendo una parábola, inclusive es una parábola. Juan 6:65. Dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan capítulo 17, versículo del 1 al 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Los que le diste. Hermanos, Hechos capítulo 13, versículo 48. Hechos 13:48 dice, y los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron el mensaje de salvación? Los que estaban ordenados para vida eterna. Fíjate lo que dice la palabra Dios para todos. La versión dice, cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices. Dieron gracias por el mensaje del Señor y muchos creyeron. Los que creyeron estaban escogidos para la vida eterna. Para la vida eterna. Hermanos, ¿quiénes creyeron el mensaje de salvación? ¿Los que dispusieron su corazón en su libre albedrío? ¿Los que decidieron en su corazón seguir al Señor? No, aquellos los cuales el Señor había ordenado para vida eterna. Hermanos, y yo sé que algunos dirán todavía, es que esto es injusto de parte de Dios. Y el Espíritu Santo, sabiendo que iba a haber muchas personas que dirían que a pesar de todos estos versículos, dirían que el Señor es injusto al predestinar a unos y a otros dejarlos, dirían que es injusto. Y en Romanos capítulo 9, versículo 14, el Espíritu Santo responde a eso. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué dice? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia. ¿De quién? Del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, ¿hay injusticia de parte de Dios? En ninguna manera. Yo sé que también el hipercalvinismo enseña, pues si Dios ya tiene a los que son ordenados, preordenados para vida eterna, entonces ¿para qué predicar el evangelio? Si al fin y al cabo el Señor ya tiene a los que se van a salvar, Dios, nosotros no. Dios ya sabe, nosotros no. Nosotros debemos obedecer la encomienda, predicar el evangelio a toda criatura, a toda. Y si dejamos de hacerlo, estamos cayendo en desobediencia. Necesitamos predicar el evangelio. Nosotros predicamos, el Señor transforma corazones. El Señor transforma corazones. Entonces, no es injusto de parte de Dios. Él se compadece y muestra misericordia a los que Él quiere y hace con lo que Él tiene, con lo suyo, Él hace lo que quiere. Él hace lo que quiere. Y con este vamos a terminar. Mateo capítulo, tengo todavía más, pero no voy a poderme irme a
a todos. Mateo 20. ¿Quién lo quiere leer? Mateo 20, versículo del 1 al 16. Ani, ok. Dice, parábola de los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió después como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo, vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo, y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo el hacendado dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Porque, ¿no tienes ese todavía que dice? Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hermanos, esta parábola, voy a concluirle rápido, esta parábola sale empiezan a reclutar personas. A unos los agarran con todo un día de trabajo, otros a la mitad, otros faltando poco. Y cuando empiezan a pagarle a los últimos que trabajaron, se les da un denario. Y los que trabajaron primero dijeron, pues si al primero le dieron un denario, con nosotros acordó que sería un denario, pero si estos nomás trabajaron 1 hora y nosotros todo el día, pues nos va a dar más. Y cuando llegan, el patrón les dice, un denario. ¿Y qué comienzan a hacer estos? A murmurar, a hablar mal y a decir, ¿cómo que un denario? Le dice, amigo, no te he hecho ningún agravio. Dice, no, es que esto es injusto. Comienzan a decir, es injusto. Dice, no te he hecho ningún agravio. ¿Cuánto acordamos? Pues un denario. Pues te estoy pagando un denario. ¿A qué voy con todo esto, hermanos? Estos hombres, en lugar de hablar de la gracia, la bondad y la misericordia de ese hombre de la viña, que a los que aún habían trabajado menos, les dio un denario, en lugar de hablar y decir, este es un buen patrón, mira, estos casi ni trabajaron igual y les pagó lo mismo, qué bueno es, qué misericordioso es, qué bondadoso es, qué generoso. Murmuraron y decían, esto es injusto. Pero el hombre no estaba siendo injusto, le estaba dando lo acordado a cada uno. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? A uno les mostró gracia. A uno les mostró gracia. ¿Por qué? Porque les dio un denario, al igual que el que trabajó más. ¿Y era injusto de parte de Dios? Nada, porque con este había acordado un denario. Había acordado un denario. Y con estos, los que habían trabajado menos, le mostró gracia. Y aún les dio un denario. Al fin y al cabo, era su viña, era su dinero. Él sabe lo que hace con su viña y su dinero. Por eso le dice, no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío. O sea, es mi dinero, yo le doy a quien quiero y como quiero se lo doy.
Hermanos, de igual manera, cuando muchos escuchan esta doctrina de que Dios preordenó, Dios decretó a unos para salvación, vamos a llamarlo así, y a otros los deja para condenación, comienzan a murmurar y a decir, esto es injusto. Esto es injusto. ¿Cómo a unos sí y a otros no? ¿Por qué no es parejo con todos? Claro que Dios es parejo, hermanos. Claro que Dios es parejo. La diferencia que hay, que a los que le dio su gracia, mostró su justicia en la cruz del Calvario, con su propio Hijo. Dios no nos salvó y nos dijo, ustedes no tienen pecado, ustedes no tienen culpa, vénganse mis chiquitines. Y a ustedes sí los voy a condenar, eso fuera injusto. Dios derramó su ira, su castigo, en lugar de enviarla a sus escogidos, ¿en quién la envió? En su Hijo Jesucristo. Derramó su ira, fue su castigo en su Hijo, en la cruz del Calvario. El justo castigo que deberíamos de recibir nosotros fue recibido en su Hijo Jesucristo. Derramó su ira. Fue justo. La condenación está. Y es por eso que decimos que en la cruz del Calvario vimos cómo la gracia y la justicia se abrazaban. Se abrazaban. Muchos dicen creer que Dios nos eligió antes de la fundación del... Muchos dicen que creer que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo puede sonar muy soberbio. Es que a mí Dios me escogió antes de la fundación del mundo. Y es muy soberbio decir que tú eres predestinado. No, hermanos, al contrario. Al contrario, hermanos. Eso me mantiene humilde. Eso me mantiene humilde y pegado a mi Señor, porque la obra es de Él y por Él y para Él. Para Él. Yo no puedo ir y decir, yo soy predestinado, yo soy escogido, yo. No, hermanos, para nada, para nada. No hay injusticia de parte de Dios. A los que Dios ha preordenado, a los que Dios ha escogido antes de la fundación del mundo, pero para eso había un plan de salvación, un plan de redención, rescate. Rescató aquello que le pertenecía y se perdió. Lo rescató. Hermanos, no hay injusticia de parte de Dios. No hay injusticia. Lo que a nosotros nos corresponde es predicar el Evangelio a toda criatura. Y es aquí donde unos pueden decir y usar esto. Entonces aquellos dicen, yo quiero, pero si yo no soy preordenado, entonces yo no. No, hermanos, no sabemos. Pero tenemos una promesa en el Señor que dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera. Y si tú vas al Señor y rindes tu vida, ¿por qué es? Porque Él te atrajo, porque Él te escogió, porque nadie va a Cristo si el Padre no lo trae. No hay incongruencia, hermanos, en esta doctrina. No hay injusticia en esta doctrina. Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar, hermanos, porque no alcanzamos y el próximo miércoles iniciamos con el párrafo 4. ¿Vale? Vamos a orar. O bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Ok. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque como siempre decimos, Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque sin nosotros merecerlo, y aún tú, Señor, en tu presencia, sabiendo quiénes éramos, a pesar de eso, Señor, decidiste amarnos. Decidiste escogernos, Señor, y decidiste ejecutar el plan de redención.
ese castigo, Señor, y esa ira que nosotros merecíamos con justa razón, con justicia, Señor, fue imputada, Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nuestra culpa, Él pagó por nuestros pecados, Señor. Tú no dejas sin castigo a nadie, mi Dios. Tu castigo fue sobre tu Hijo por nuestros pecados. Señor, solamente nos podemos agradecerte, Señor, y podemos decir, ¿qué viste en nosotros, Señor? ¿Qué de bueno teníamos nosotros para que tú nos hayas escogido? Para que tú nos hayas salvado, Señor. No teníamos nada bueno, Señor. Fue solamente por tu gracia y tu misericordia, Señor. Y es aquí donde vemos que la salvación depende 100% de Dios, Señor. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por escogernos. Gracias, Señor, por llamarnos a ti. Gracias, Señor, por entresacarnos de la humanidad y escogernos, Señor, para salvación. Y no lo decimos con soberbia, Señor, ni tampoco lo andamos proclamando con soberbia. Al contrario, Señor, lo decimos con humildad. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre eterno y glorioso. Gracias porque tú nos amaste antes de la fundación del mundo. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que está aquí. Ayúdanos, Señor, a poder comprender y a poder entender, Señor, esta doctrina que creemos que es esencial en la fe, Señor. Que es esencial, Señor, que tengamos como iglesia local, en la cual, Señor, nosotros podemos estar fundamentados, porque sabemos que esta doctrina está fundamentada en tu palabra, Señor, no en creencias humanas. Yo te doy gracias, mi Dios, por lo que haces en esta congregación y lo que seguirás haciendo, por estos 7 años, Señor, que nos has dado y nos has permitido estar como iglesia local. Señor, te pido que así como mis hermanos vinieron con bien, de la misma manera, Padre, los lleves con bien a sus hogares. Yo te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. El viernes hay reunión de mujeres. ¿A qué horas? A las 7. Reunión aquí. Reunión de mujeres a las 7 aquí.